Buenas noches, amigos de Leyendas del Fútbol de Pichincha. Nuestro cuarto programa en lo que llevamos en este corto tiempo. Hemos tenido varias figuras en los programas anteriores. Tuvimos un dirigente, tuvimos un gran periodista, un muy buen jugador, y hoy tenemos un récord Guinness, tenemos un récord a nivel mundial. Tenemos a Ramiro Torres, exárbitro, pero el récord ¿en qué está? En que es de una familia, en que los 6 hijos, los 6 fueron árbitros. Récord inigualable. Ramiro Torres, un hombre que marcó historia dentro del referato del fútbol ecuatoriano. Nació en Quito el 14 de julio de 1937. Su padre lo guió en el camino del arbitraje y le inculcó los conocimientos necesarios para convertirse en el hombre de negro dentro del campo, para ser árbitro de fútbol. 5 de sus hermanos también se enamoraron de esa profesión. En una profesión bastante grata pero muchas veces dura, donde el árbitro es el ídolo de nadie, pero el culpable de todo, Ramiro Torres le sacó tarjeta roja a ese cruel destino y logró ser ovacionado en distintos estadios de fútbol hasta llegar a convertirse en uno de los referentes del arbitraje nacional. Debutó en 1957, se mantuvo en el fútbol amateur durante 7 años. Su debut en la categoría profesional fue nada más y nada menos que en un clásico capitalino, un Aucas frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde don Ramiro Torres realizó una excelente labor que le permitió apuntalar una exitosa carrera para el futuro. De partido en partido, la prensa hablaba de Ramiro Torres y la gente se apegaba al fenómeno más extraño dentro del fútbol, aplaudir a un árbitro. Su carrera continuaba en pleno ascenso y con gran éxito. Ya en 1968 se convirtió en árbitro FIFA, manteniendo la escarapela durante 7 años. Durante su carrera profesional, además del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, estuvo en partidos de Copa Libertadores, Copa Simón Bolívar, eliminatorias a mundiales y otros eventos de balompié que se desarrollaban por esos años. Su carrera profesional terminó en 1979. Después fue instructor de árbitros en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, siendo uno de los instructores nacionales que mayor número de cursos ha brindado al referato ecuatoriano. Además fue inspector de fútbol a nivel nacional e internacional a través de Conmebol. Él es Ramiro Torres, el ídolo de nadie por ser árbitro de fútbol, pero que le dio la vuelta al destino y se convirtió en ídolo y referente de muchos. Bienvenido, mi querido Ramiro. Eddie, muy buenas tardes. Mi saludo a quienes están contigo en el panel, a todos los televidentes que quieren mirar un programa serio, real, y que trae consigo una ilusión, saber mucho de lo que fue el fútbol de antes, los diferentes carismas que tuvo este fútbol bendito
que reúne solamente a gente con criterio y capacidad noble. En esa época, estamos hablando de la época ya a finales de la década del 50. Vamos a llegar al 70, vamos a llegar al 80 y casi llegamos al 90. Mucho recorrido, bastante andar dentro del fútbol nacional. Pero no siempre el fútbol fue lo que es ahora. Antiguamente había que hacer pico y pala para poder llegar. Y estamos hablando ya del año 57, donde el licenciado Ramiro Torres ingresa prácticamente o le inquieta el arbitraje. ¿Cómo fue el inicio, mi querido Ramiro? Gracias, Eri. Primero debo manifestarle que soy dependiente de una familia que gustó mucho de la elevación cultural y deportiva. Mi padre, don Ezequiel Aureliano Torres Arroyo, era dirigente del Club Deportivo Atahualpa y pertenecía a este club a APNA, institución que hizo toda la vida una reunión de elementos de valor. No contábamos en aquel tiempo con árbitros oficializados. Existían muy buenos elementos en el campo arbitral, pero más era voluntad, más era cariño al fútbol, que el querer alcanzar el grado económico. En definitiva, no vivían para eso. Su pasión era el fútbol. Te cuento esto que como antecedente, inclusive, antes de un grupo valioso que voy a mencionar, en los estadios de fútbol, especialmente en el estadio de Elegido, el estadio tan querido del Arbolito, muchas ocasiones salían los equipos a la cancha, no había árbitros y entre el público buscaban una persona que venga a arbitrar. Le llamaban a alguna persona que más o menos creían que estaba en condiciones de arbitrar, le prestaban un silbato si no lo tenía y ese señor tenía que ingresar al terreno de juego. Pero verá, tiene que decirles a los señores que no me insulten, tiene que decir que no me traten mal, tienen que obedecer mis órdenes. Apareció un grupo muy valioso de árbitros que ya tenían un sentido más de unión, es decir, que ya estaban cobijados bajo un principio de asociación. Podemos mencionar entre tantos y buenos elementos como a Hernán Salgado, a Rosendo Benalcázar, que fue un muy valioso elemento dentro del campo cultural como maestro y como árbitro de fútbol y como señor periodista y como señor sobre todo. Tenemos a Luis Urbano, el famoso Luchito Urbano, que vivía frente al estadio de Elegido. Tenemos a un señor con mayúsculas, don Eduardo Bores, el famoso Eduardo Bores, que vino en calidad de futbolista, pero que sirvió como árbitro de fútbol. Yo tengo una anécdota que voy a decirlo porque para que vean cómo fue de duro tu padre en el arbitraje. Jugaba el Quito Moderno, un equipo de buena contextura, con el Atahualpa, un equipo del barrio del Dorado, también de buena contextura y que hacía buenos partidos. Y recuerdo tanto que un señor jugador, no recuerdo el nombre, me pegó en el campo de juego. No miró quién estaba haciendo de árbitro, que era tu papá, y yo le digo, señor, me acaba de pegar. Cállate, ve. Te voy a botar a ti y a todo tu equipo afuera. Me vas a dejar trabajar. Me quedé sorprendido y aprendí una lección. No se debe reclamar al árbitro.
definitivamente. No pasaron 3 minutos y no es que tomó represalia contra aquel, sino que hizo una mínima falta para que le votó a ese, el campo de juego. Ahí me di cuenta que era una persona que hacía justicia con razonamiento, pero de causa. Después aparecieron gentes ya más organizada, ya tenían su asociación. Estaba de presidente en esa época Guillermo García, le acompañaba Juan Corral, José Marín, Luis Ortiz, Osvaldo Arboleda, estaba Jorge Murgueito, Luis Gallardo, Carlos Garnica, entre otros de los que me acuerdo. Aparecimos un grupo de un curso que organizó ABNA, bajo la asesoría del profesor Ezequiel Torres, que era dirigente deportivo de Atahualpa, y como a maestro le encargaron que organice el curso de árbitros. Muy difícil la organización de un curso, porque reclutar elementos para este servicio es bastante duro, bastante delicado. No quieren hacerse árbitros de fútbol las gentes. Ahora ya ha aparecido una cantidad de elementos que ven del arbitraje un medio inclusive de subsistencia. Porque en los barrios tú ves, aparece un grupito de, hagámonos árbitros, y se hacen árbitros. Muchos de ellos no tienen un mayor conocimiento, pero están viviendo del arbitraje. Es decir, complementan con esa función su diario vivir, ya. Entonces aparecimos el grupo que se denominó el grupo del curso de ABNA. Eso fue en el año de 1958, en el que me gradué y aparecimos, entre otros, con mi hermano Edgar, Ramiro Torres, Jaime Coronel, Luis Miranda, Héctor Toro, Osvaldo Carrera, un militar, un oficial de la policía, muy buenos elementos. A la final aparecimos. Y con otro grupo que apareció despuesito, el que estaba comandado por Carlos Mena Santa Cruz, entre otros estaba Carlos Freire, Luis Mancero, Héctor Paredes, Pico, que también ya fallecieron, Carlos Freire, José Villa. A todos nos integraron porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de conformidad a sus estatutos y reglamentos, autoriza la existencia de una sola asociación de árbitros por provincia, medida que está bien hecha, porque con eso se mantiene un control directo de parte de Federación Ecuatoriana de Fútbol, y así se integró la Asociación de Árbitros de Fútbol de Pichincha. ¿En qué año fue eso, Ramiro? ¿Perdón? ¿En qué año fue que se conformó la Asociación de Árbitros de Pichincha? La Asociación de Árbitros de Pichincha estaba hecha oficialmente y reglamentariamente, existía. Los otros grupos del Colegio de Árbitros de ABNA, del grupo de Carlos Mena. Pero ¿cuándo se unificó todo? Se unificaron, sí. Eso fue en 1959, esa unificación. Sí, se unificó. Todo este cuerpo de arbitraje. ¿Te imaginas que presidente de esa asociación fue Guevara Silva? El negro Guevara Silva, que le designó directamente a ABNA, porque no fue designado por el grupo, pero para mantener el control ya ABNA tomó la rienda de esa situación y nos reunió, y después tuvimos a algunos otros presidentes designados por la misma ABNA, pero cada uno duraba poco tiempo porque tenían que trabajar duro para alcanzar que exista, que se relacione de mejor forma esa integridad arbitral. Sobre todo servíamos
al fútbol amateur y poquísimos elementos pasaron o servían al fútbol profesional, a Abna. Como había características, honestamente hablando, negativas, que no permitía un buen desarrollo del fútbol, Abna contrató a un muy eficiente árbitro paraguayo a que venga a regular el fútbol de Pichincha. Ese señor era don Helio Reinal. Helio Reinal vino y juntamente con mi padre fue la parte técnica del desarrollo del curso de 1958 del de Abna. En ese curso en lo que para apoyar el encargo a mi padre, y él se encargó de organizar, de planificar el curso y buscó profesores de valiosa índole, entre ellos, por ejemplo, el profesor Jacinto Bastidas, que dio psicología aplicada al deporte. Estuvo Blasco Moscoso Cuesta, que nos dio legislación deportiva internacional. Estuvo el doctor José Puebla, que nos dio legislación deportiva con aplicación a la normalización que tenía Abna en forma concreta. Teníamos un profesor de medicina deportiva que fue el doctor Wilson Vargas Uviria, quien hacía práctica arbitral era Alfonso Silva Echanique, un ex árbitro que estaba también dentro del grupo de tu padre como árbitro. Bueno, elementos de mucho valor. Y así fuimos alcanzando el mérito de poder graduarnos. En el mes de diciembre de 1958, una víspera de Navidad, nos graduábamos de este nuevo grupo con un basamiento más profundo. No teníamos posibilidad de tener un reglamento. El reglamento de FIFA, por ejemplo, no existía, ni le conocíamos. Yo el primer reglamento de FIFA tuve a los 7 años de ser árbitro. ¿Y por qué tuve? ¿Por qué tuve? Porque el Chato Velázquez, me acuerdo que me regaló un reglamentito que no tenía mucha variación, no había mucho cambio. Hasta ahora no hay mayor cambios. Hay innovaciones, hay cambios en las reglas, pero no existen situaciones de profundidad. Más bien en los últimos años ha habido cambios, revoluciones en el fútbol, pero no en un cambio del espíritu total de la regla, sino que con modificaciones muy valiosas, con situaciones que vale la pena recalcar y hacer conocer. Habrá oportunidad. Entonces, Ramiro, disculpa, Ramiro, o sea, en esa época no había nada, apenas teníamos teléfono. Así, o sea, los grandes instructores que ustedes tuvieron, el material que le dieron, sobre todo la parte reglamentaria, la parte de psicología, todo lo que tú has nombrado, ¿cómo era la capacitación? ¿De dónde sacaban el material para poder? Yo recuerdo que don Helio Reinal, para poder darnos, primero utilizaba un reglamento comentado, se llamaba, de don Pedro Escartín, un árbitro español magnífico que después profundizó su conocimiento y editó el libro de reglamento, de reglamentación, es decir, ¿no? Y en base de eso nos daban. Nos sacaban policopias, se llamaban policopias con matrices manuales. Bueno, es decir, copias rudimentarias, pues absolutamente para esta época. Los chicos no saben ahora, entran al internet, cogen en internet y le buscan a Eduardo Borges o le buscan a Eddie Borges y la encuentran inmediatamente y saben todo lo de su vida. Así es. Así es. Entonces, de todas maneras, alcanzamos un conocimiento que salía del conocimiento vulgar, o sea, del conocimiento de la experiencia. Vos sabes que en los planos del conocimiento hay 3 etapas definitivas.
el conocimiento vulgar, que es el que se conoce de la experiencia y que es base para un conocimiento científico. Ya pasamos a un conocimiento científico un poco mayor, no muy profundizado porque no teníamos materiales, no conocíamos. El librito de don Pedro Escartín existía como reglamento cotidiano, diríamos, del arbitraje, pero no estaba ni siquiera al alcance de todos. Ya, Helio Reinal procuró darnos la mayor cantidad de conocimiento, que no fue suficiente. Había falencias en nuestro conocimiento y tenemos que decirle con honradez que poco a poco, con el tiempo, fue creciendo nuestro interés y fuimos reuniendo mayor número de conocimientos hasta que llegamos a un plano de conocimiento científico para pasar a un plano de conocimiento filosófico. ¿En qué consiste? El conocimiento científico, lo que se conoce sobre la regla, pasa al conocimiento filosófico cuando se da la razón de cada una de las acciones de lo que uno se juzga. ¿Fue penal? Sí, fue penal. El por qué, no solamente por el hecho de decir es que está en la regla número 14, no, sino analizar y el decir el por qué, la causa de cada cosa. O sea, darle una esencia fundamental a ese conocimiento. Así fuimos creciendo. Estamos claros, estamos en el año 59. Vamos a un primer corte. Señor director, suyas las cámaras. Las emociones del fútbol femenino de Pichincha muy pronto las podrás vivir por Abna TV. Bueno, mis amigos seguidores, darles las gracias a todos los que nos están reportando, que nos están siguiendo en Argentina, en Brasil, en Venezuela y en España y en varias partes de nuestro país. Esto es un aliciente para todos los que estamos realizando esta gran obra de capacitación y de recordar aquellas buenas épocas, la época romántica del fútbol de Pichincha. Y tiene varias cosas alrededor, no solamente la parte deportiva, sino de la familia, la reunión familiar que eran elegidos. Estamos hablando con el licenciado Ramiro Torres, ex árbitro profesional de fútbol, árbitro FIFA, y entonces estamos por la década del 59, ya vino el curso, ya se graduaron. ¿Qué viene después, mi querido Ramiro? Luego viene un trabajo muy animado en el campo amateur. En Pichincha había un dirigente de mucha respetabilidad, un hombre que trabajó asiduamente por el fútbol quiteño. Fue el economista Galo Ordóñez, presidente de la Asociación Amateur de Fútbol de Pichincha. Trabajó intensamente y yo tuve el placer de acompañarlo en varias acciones. Por ejemplo, conformamos la Asociación Amateur de Árbitros de Fútbol, un grupo que se dedicaba solamente al campo
del amateurismo y también servía a ligas barriales, en muchas ocasiones a ligas cantonales. Pero lo sobresaliente es que don Galo Ordóñez trabajó por el fútbol y por alcanzar mucho éxito, sobre todo en la construcción de la Casa del Futbolista, que ha sido prácticamente el centro de operación del fútbol amateur y de otras instituciones. Me dan la oportunidad de ir a Cuenca y voy con don Carlos Mena Santa Cruz, que fue árbitro de fútbol que quiso mucho a la clase, que ha querido siempre a la clase arbitral. Vamos a dirigir el Campeonato Nacional Amateur en ese año 1963. Estaba de presidente a nivel nacional don Jorge Madera, ya un reconocido dirigente también. En este campeonato inicia, en la primera fecha hubo fracaso de un compañero árbitro y tiene que abandonar el campeonato este compañero. Un compañero era de Guayas. Sí recuerdo el nombre, pero no vale la pena decirlo porque no vale la pena. Bueno, don Jorge Madera solicita mi ingreso en calidad de árbitro central. Yo acepto y tenía el compromiso. Carlos Mena Santa Cruz garantizaba mis actuaciones, porque él decía, yo conozco lo que sabe Ramiro y lo que puede hacer. Hice varios partidos y culminé haciendo la final de ese campeonato. Eso me dio vigor, eso me dio mayor fuerza para tratar de alcanzar mi posición ya en el fútbol profesional, pero solamente llegó después de 3 años. En el año de 1966, el 2 de marzo, hubo una minga que fue organizada por la por la Asociación de Periodistas Deportivas de Pichincha, para reestructurar al estadio del Arbolito, que estaba prácticamente en abandono y se iba destruyendo a tal extremo que eso sí vale la pena hacer recuerdo, que fue estacionamiento de los carros de la basura. ¿Cómo sería de descuido que quitaron esa hermosa, esa majestuosa, ese sitio maravilloso de los quiteños, el estadio para hacer un guardadero, un garaje de carros de la basura? Bueno, se hizo una minga y también el llamativo, un partido de fútbol entre Aucas y América. Recalco, Aucas, un equipo muy conocido, con muchos valores en el fútbol de Pichincha y del Ecuador, y un América, un floreciente equipo de barrio, pero con una estructura, con un carisma institucional maravilloso que nos trae muchísimos recuerdos. Fue un bonito partido que, de conformidad al acuerdo que se pusieron los dirigentes de los dos equipos, jugaron, porque era partido amistoso, 40 minutos por tiempo. Al siguiente día la crítica, más bien dicho el comentario, que fue un maravilloso partido, que ha estado dirigido por Ramiro Torres, un excelente árbitro. Lastimosamente, Ramiro Torres no sabe que los tiempos en el fútbol son de 45 minutos. Esa fue una crítica. Ha asistido donde don Blasquito Moscoso Cuesta, que fue el que me hizo el comentario ese en Últimas Noticias, recuerdo. Y le digo, sabe que se pusieron de acuerdo porque era partido amistoso, nomás, y decidieron jugar 40 minutos por tiempo. No supe esto, claro. Hizo la aclaración, todo eso, pero ya quedó latente. Nuevamente se olvidaron de Ramiro Torres. Con ese partido yo creí que iba a ser llamado ya para el fútbol zonal, porque era fútbol zonal en ese tiempo todavía. Aquí en Pichincha no. Solamente para la final en el fútbol zonal, en la última fecha, el partido era entre Aucas y Liga, el clásico verdadero de Pichincha, a decir verdad.
y estaba designado don Guillermo García, que era presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Pichincha en ese entonces. Me llama por teléfono Guillermo García y me dice: Ramiro, tenga la bondad de asistir mañana a dirigir ese partido porque yo estoy enfermo. Vaya nomás, me presento. Y me acuerdo que el capitán de Aucas, junto a la vocalía, a la mesa de control, decía: no, es una persona que no le conocemos, que no sabemos cómo irá a dirigir, quién será, cómo será. En cambio, Liga, el capitán de Liga en ese entonces era Hugo Mantilla, el flaco Mantilla. ¿Ya? Y el flaco dice: no, pero ¿cómo no? Yo recomiendo a Ramiro Torres. Nos conocíamos desde guaguitos con Hugo Mantilla porque él era de Pifo y yo tenía relación con Pifo por mi tío, por el papá de los Coronados, ¿ya? Y entonces nos conocíamos y fuimos compañeros del Normal Juan Montalvo con Huguito Mantilla. Bueno, lo cierto es que a la final tuve que decirle al señor de Aucas: yo pité un partido hace unas pocas semanas entre América y Aucas, y usted también jugó. ¿Cómo no? Sí, sí. Ya me acuerdo, sí, que pite nomás. Me salió también ese partido. Me salió también ese partido que fue la apertura del camino para el futuro. Se inauguraba en esa misma semana, se inauguraba el campeonato nacional, ya con la intervención de los equipos que salieron seleccionados por su ubicación al Campeonato Nacional de Fútbol, 1966. Y me toca una designación en Guayaquil entre los equipos de 9 de octubre y Patria. Esto fue en el Capol. Ajá, con tanta suerte. El Capol, ¿no? El Capol fue un desrespetos. Con tanta suerte que trabajé tan afanosamente y me salió tan bien que de las gradas me gritaban: oye, no corras tanto, no vas a avanzar. Serrano te habrán gritado. Serrano, y etcétera, etcétera, ¿no? Entre comillas, no vas a avanzar. Y a la final avancé y salí con aplausos del público. La prensa el otro día se decía: fenómeno del Capol, por primera vez se aplaudió a un árbitro. Ese partido me dio la apertura para seguir en el campeonato. Calificaban por votos la elección de los árbitros para la siguiente fecha. Y el que tenía 10 votos quedaba generalmente en Guayaquil. Y yo tuve 13 fechas seguidas que dirigir en Guayaquil porque tenía 10 votos. Tuve una etapa maravillosa. En ese debut tuyo, en el preliminar, pitó un hermano tuyo. En el preliminar pitó mi hermano Faustito. Un partido entre Español, un equipo jovencito, pero de mucha técnica, de mucho valor. Fue Español y no recuerdo bien el adversario, pero Español ganó 1-0 con gol de un gran futbolista, de un gran señor, Tom Rodríguez. Ya iniciaba los pasos Tom antes de venir a Nacional. Tom Rodríguez, un hombre de una cultura muy elevada. ¿Pasó algo? Una pregunta, Ramiro. ¿Cuánto ganaban económicamente los árbitros en esa época? Bueno, en el fútbol amateur, $16 por partido. No, en el fútbol, 16 sucres. Ajá. Perdón, 16 sucres. En el fútbol amateur era eso. En el fútbol profesional ya era una cosa significativa, pues, ¿te imaginas? Se ganaba 400 sucres por partido.
¿La terna o solamente el central? Bueno, el central. La terna tenía otros valores. La terna ganaba otros valores. Pero era una cosa de significación. Ya podíamos decir que teníamos un extrita para poder vivir. Y gracias fútbol, gracias arbitraje, pudimos salir adelante con honestidad. Una honestidad creada y impuesta por un padre tan eficiente como fue don Ezequiel Torres. Fue mi profesor, que fue nuestro profesor de ética y moral deportiva. ¿Cómo eran los almuerzos en tu entorno familiar? Los almuerzos en mi casa era una mesa redonda que estaba dirigida por un maestro, pero pobre el que se equivoque o tenga un error arbitral en la semana. Le caía el hacha y tenía que justificar. Si no tienes capacidad, tienes que dejar el arbitraje. Claro que... Si no estás en condiciones, tienes que dejar para que otro lo haga. Y así. Pero eso nos sirvió para seguir madurando, para seguir surgiendo. Entonces, todas estas reflexiones, todas estas acciones, valió muchísimo, porque luego ya pudimos pasar al sitio de merecimiento que busque el árbitro, es ubicarse en FIFA. Y hubo un personaje de valor que debo reconocer con toda la magnitud de mi agradecimiento al doctor Ferdinand Hidalgo. Él dijo, en alguna ocasión hay que hacer justicia con Ramiro Torres, un elemento que habita muchos partidos, y para eso yo tengo cantidad de recortes de prensa, en donde hacen análisis de mis partidos y generalmente muy bien, exquisito, muy atinado, aplaudido. Ramiro Torres, eso me sirvió porque fui calificado para FIFA y después de mirar la estadística tan bien llevado desde 1966 hasta 1971, hay una estadística que presenta en donde se puede apreciar perfectamente cuál fue el récord y la actividad de los árbitros en el Ecuador. Y ahí tenemos el récord que sumado todo en los diferentes años, a partir del 66 hasta el 71, sobresalimos 2 árbitros en todo, en el número de partidos dirigidos, en todo. Fue mi hermano René y Ramiro Torres los que más partidos habíamos dirigido en todo ese ciclo. En el Ramirito, 60... Sí. Vamos a nuestro segundo corte, después hablamos de René, hablamos de ti, la recta final, pues, para ver qué es lo que viene. Es el tercero. Bueno. Tenemos todavía para hablar un buen rato. Así que, señor director, las cámaras son suyas. Las formativas de Pichincha. Los mejores goles y las mejores jugadas serán parte de nosotros. AVNA TV.
Bueno, señoras y señores, gracias. Vamos a entrar al tercer bloque. Estamos hablando con el licenciado Ramiro Torres. Apasionado del fútbol, apasionado del arbitraje. Siempre con hambre de crecer. Eso fue lo que la caracterizó a ustedes en esa línea tan difícil, porque no cualquiera es árbitro, de verdad. Yo nunca podía haber sido árbitro, yo digo sinceramente. Entonces, una admiración muy fuerte. Entonces, estamos hablando ya que él es árbitro FIFA, conjuntamente con René, en el manejar, en este andamiaje del fútbol. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Bueno, después de esto viene el gran compromiso de ser mejor, designado para FIFA. Teníamos que desenvolvernos de mejor manera. Cierto es que yo en varios años fui seleccionado como el mejor árbitro de fútbol por la institución muy autorizada como es la Asociación de Periodistas de Fútbol de Pichincha. Tanto en Quito como en Guayaquil me designaron por varios años ser el mejor árbitro de fútbol. Pero con todo esto pues, reuní el compromiso de alcanzar los méritos para seguir adelante. Y fue necesario que haya estímulos. Y uno de los grandes estímulos de gran valor fue mi hermano René, porque René fue un extraordinario, aparte de ser humano, un extraordinario árbitro de fútbol. Con René hubo una competencia noble. Y yo siempre he dicho y manifestaré, el mejor árbitro que ha tenido el fútbol ecuatoriano es René Torres. Y él, en cambio, decía, sin que sea una lisonja solamente de componente, el mejor árbitro del fútbol en el Ecuador ha sido Ramiro Torres. Bueno, con ese empate maravilloso. Pero... Nos lanzábamos, pero sí es una verdad. Nos esforzamos muchísimo. Alcanzamos un sitial de honor. Al árbitro de Pichincha pusimos en el plano, en la atalaya del arbitraje en el Ecuador. Esa es una verdad. Y sobresalimos muchísimo. Tuvimos partidos maravillosos ya como FIFA. Yo quiero conversar de 3 partidos fundamentales que tuve varios, pero 3. El primero es un partido que hice en Asunción. Yo era profesor de la Escuela Leopoldo Chávez, con permiso del rector del Colegio Normal Juan Montalvo, don Juan Francisco Lioro. Me dio permiso, me fui a aquel partido. En ese partido jugaba Olimpia con los Diablos Rojos de Colombia, que así les llamaban, era el Deportivo Cali. América de Cali. América de Cali, los Diablos Rojos les llamaban. Un partidazo. Pero aquí hay una anécdota muy, muy simpático. Yo fui operado de la rodilla 17 días atrás, o sea, en convalecencia, pero tenía que irme porque no podía perderme una designación hecha por la Conmebol a un árbitro ecuatoriano. Muy difícil que le den una designación a un árbitro ecuatoriano. Pero me fui a riesgo de todo. Me presenté al partido con mi rodilla vendada, y comencé el partido y corrí tanto y estuve tanto. No duró mucho el esfuerzo que hice, que noté que mi rodilla estaba absolutamente inflamada, ya no podía dar paso y no sabía qué hacer. Pero se hizo, Dios bendito, se hizo el milagro. Un torrencial aguacero, se suspendió el partido, se fue el fluido eléctrico y hay una situación extraordinaria. Mi hermano René había regresado de Bolivia a Asunción. René había arbitrado un partido en Bolivia y el día anterior y se vino a acompañarme en Asunción. Él me sacó a marcado prácticamente del terreno de juego. Llegamos al hotel, me acuerdo, en Asunción. Era suspendido el partido.
Se suspendió el partido temporalmente hasta nueva fecha. En principio dijeron 24 horas. Pero a las 24 horas llovía más que ayer, pues. Pero de esos aguaceros que no se puede, no he visto nunca más. ¿Verdad? Después, al tercer día, se reanuda el partido. Reanudamos el partido a los 17 minutos de reanudación del partido. Otra vez el aguacero. Otra vez a suspender. Otra vez al hotel. El Argentina Hotel era nuestra residencia. Como no podía quedarse René, ya se vino a Quito, yo me quedé ahí, pero ya estaba mejorado de mi rodilla, como quiera que sea, iba a aguantar. Al quinto día se reanudó el partido y pudimos concluir el partido, pero 5 días duró el partido para ver. Entonces se alargó mi estadía en Asunción. Cuando regresé a Quito tenía recelo de aparecerme ante la mirada de mi rector porque me había tardado tanto. Me mandó a llamar don Juanito Leoro, que nos tenía mucho, era muy amigo, no personalmente de mí, sino más bien de mi padre. Y me dice, ¿qué pasa? Pues ya has de querer otra vez permiso, eso no vas a tener, no pretendas tener. Me llega una designación para un partido en Santiago de Chile. Y ante la amenaza de mi querido don Juan Francisco, tengo que poner la excusa que no puedo por situación laboral. Y le designan al Chato Velázquez. Llega una carta nocturna de Codesal, instructor FIFA de la Conmebol. Me dice, Ramiro, es la oportunidad de hacerte ver. Esto te dará la clasificación para el Mundial de México. Del 70. Del 70, claro. ¿Pero qué? Pues yo ya había mandado la excusa. Ya no pude. Voy con esa carta a donde mi rector y le digo, don Juanito, ya has de venir por otro permiso. No, perdonen, no vengo a pedirle permiso, sino vengo a que vea usted cómo son las situaciones. Mire esta cartita, y le hago leer, ay, negro y mudo, fue lo que me dijo, negro y mudo. ¿Cómo no? Era de que te largues, aunque sea calladito. Era de que te largues. No, le digo, yo soy muy respetuoso de mis autoridades. No puedo irme por servir a una parte que es pasión en mi vida, a dejar lo que es pasión dentro del campo del magisterio. Mis alumnos, sin su permiso no podía salir. Bueno, han pasado las cosas. Después tengo un segundo partido maravilloso de contar. Es un partido entre Venezuela y Colombia en el Campín de Bogotá. Gana Colombia 3-0 con toda la comodidad. No hay ninguna cosa admirable de contar, pero fue un lujo. De eso tengo unos recortes de prensa en donde hacen una suprema alabanza a la figura arbitral de ese momento. Por eso es que hago mención a ese partido. Otro partido que en mí existe como de máxima acción es un partido entre Brasil y Venezuela. Ese partido fue el 10 de agosto de 1969. Me acuerdo tanto la fecha porque es Día Patria, pues, es el 10 de agosto. Y yo arbitraba ese partido. Pero, ¿qué pasa? Estadio vacío. Salen los equipos y no había ni gente. Bueno. Comienza el partido, gol de Venezuela. 1-0, ganaba Venezuela. Así concluyó el primer tiempo. Ganaba Venezuela con
el anuncio de las radios que Venezuela le está ganando a Brasil. Se llenó el estadio. Fue un atractivo, se llenó el estadio. Segundo tiempo, 5 minutos, gol. Brasil, empatado, 1-1. 5 minutos después, gol. Brasil, 2, 3, 4, 5-1 ganó Brasil. ¿Ya? Pero esa era la selección que estaba capitaneada por el rey del fútbol, por Pelé. ¿Ya? ¿Con qué jugadores? Recuerdo a Carlos Alberto, un gran golero, a Dayalma Díaz, tenemos a José, a Joel Camargo. Todas figuras internacionales de Brasil. Todas las figuras de esa época, a Gerson, a Piazza, le tenemos a Pelé, a Jairzinho, a Tostao, a Edu. El equipo campeón del año 70 en México. Y tenemos a Garrincha en ese equipo. Entonces, ¿cómo no voy a ser grato con el fútbol si tuve la suerte de estar codeándome con las gentes de mayor valor futbolístico en el mundo? Claro que sí. Maravilloso. Por eso le cuento con un gran afán, con un gran anhelo. Con mucho Esas orgullo. son las satisfacciones. Con mucho con orgullo. mucho orgullo. Ramiro, Pero- una preguntita. ¿Cuál fue el jugador en los campeonatos nacionales que más te costó llevarlo? ¿Que más Mira, trabajo te dio en la cancha? no, yo te tengo que decir, yo siempre hablo con la verdad. Un gran amigo. Polo Carrera. Fue bastante difícil hoy. Fue bastante difícil. Pero existió otro muchacho muy complicado que conmigo, en cambio, se portó siempre bien porque le guié. Y se llama el niño Lucho. Lucho Grande. Lucho Granda. Luchito Granda. Lucho Granda era tan complicado que entraba, y es que verás, en el corrillo y en la conexión arbitral siempre nos recomendamos, en tal equipo hay tal jugador, en tal equipo hay este otro jugador, cuídate mucho de este dirigente, cuídate mucho de esta otra persona, en fin, siempre sonaba y se recalcaba a Lucho Granda. Lucho Granda, un jugador de temple. ¿Sabes desde cuándo? Desde siempre, desde niñito, desde el Ciudad de Quito. Así es. ¿No? Esa Ciudad de Quito maravilloso que nos dio un campeonato mundial en Uruguay. No sé si te acuerdes. Claro que sí, claro que sí. Bajo la tutela y la dirección técnica de tu padre. ¿Ya? Yo me acuerdo bien de eso porque para ese partido llevaron de compañía a un árbitro Torres. Fue René. Y Jovencito. René, claro, jovencito. Y René hizo un gran papel y tuvo toda la experiencia, todo el ñeque, y siempre conversaba con Agnelo, con los Bores, doña Felicita, nuestra madre, en fin, con esa bondad. Entonces, ¿cómo no te voy a tener cariño, Eddie? Gracias, Si yo te vi Ramiro. crecer en el fútbol, ya, ser Niderita. No, buen jugador de fútbol, buen arquero, magnífico, garantía. No, lo sobre que todo. cabe rescatar, que yo lo veo de esa manera, es que René prácticamente fue el que arrancó con el arbitraje moderno, ¿no? Así, La dinámica sí. que mostraba dentro de la cancha, el Sí. trato que le daba al jugador. Era Una muy diferente al característica, trato de no hacer, sé. por ejemplo, a Rondón, ya Eduardo Ya. Rondón, el jefe Bueno. de los árbitros de la costa. René o Eduardo Rendón fue un magnífico árbitro, pero sabía la letra colorada. Él hacía los partidos de conformidad a su forma de ser. No menosprecio, Varias anécdotas. varias cosas acomodaticias. Fue un buen árbitro, no hay nada que hacer, fue un magnífico árbitro. Él tenía un poder, óigase bien, era amigo
del dirigente en la Federación Ecuatoriana. Estaba respaldado por toda la Federación Ecuatoriana. Entonces, hacía lo que hacía y no pasaba nada. ¿Ya? Eso no pasaba con un árbitro de acá. Teníamos que ser buenos para poder mantenernos. Y sobre todas esas circunstancias existió la supremacía del árbitro de Pichincha. Porque hubo una efervescencia, hubo un triunfo basado en las cualidades morales de valor que nos dio nuestro padre. Recordar todo eso es maravilloso, pero también existen causas neurálgicas, casos que se pueden decir insólitos, ¿ya? Que siempre tenemos que hacer un análisis para alcanzar el éxito. Tuvimos que poner el dedo en la llaga y hacer notar que hay muchas falencias en el fútbol ecuatoriano. Y una de ellas, sin lugar a duda, el desconocimiento de las reglas. Los señores jugadores desconocen las reglas de fútbol. Y no solamente los señores jugadores de Eddie querido. La prensa, el periodismo, los dirigentes no conocen las reglas. Sabrán, pero no han llegado a un análisis profundo, a un conocimiento científico de la regla, para llegar a lo que ya habíamos comentado, al conocimiento filosófico, que es el decir el porqué de cada uno. ¿Por qué el árbitro pita el tiro libre indirecto? ¿Por qué pita? ¿En qué se fundamenta para pitarle el penal? ¿Por qué le hace repetir ese penal? ¿Por qué ese balón que regresa hacia atrás de un tope en la parte, en su cara anterior, en el terreno de juego, no le habilita a un jugador que está en una posición como para marcar? Hay situaciones, ese palo que no habilita, ese palo que tiene antecedentes, no le habilita porque el jugador, antes de llegar a un punto que está más cerca a la línea de meta y que podría habilitarle, el jugador previamente estuvo en posición adelantada. Lo que pasa, Ramiro, que acuérdate que el fútbol es de mucha apreciación y lo grave del problema está en la apreciación de la reglamentación. Claro. Ahora, hablemos un poquito de la diferencia del arbitraje. Antiguamente, los árbitros no tenían mayores garantías como la que tienen ahora. El arbitraje llegaba como paisano cualquiera al estadio, por decir algo, pero había que llegar al capo. El capo, el de antes, no era el capo el de ahora. Ya entrar al Reales Tamarindos, a Manta, salir de esos estadios con unos resultados que no favorecían a los locales. Al estadio de Portoviejo, en donde tetean los disparos al techo de la tribuna. Todo eso la gente no conoce. Lo que ustedes como árbitros tuvieron que pasar, que yo la viví como jugador, como muchos de la época mía. Ya había, si uno ganaba de visitante, imagínate el árbitro lo que pasaba para salir de Manta, para salir de Portoviejo, del mismo Cuenca, que todo lo pasivo que es. Cuenca en esa época era, recién saliendo al fútbol, era durísimo. El Bellavista, a nosotros nos quemaron la ropa en el Bellavista, jugando un partido con Carmen Mora contra Macará, nos quemaron la ropa. Ya, entonces muchas circunstancias que no eran. Entonces, dame una anécdota tuya saliendo a uno de estos estadios. Bueno, en realidad han habido casos muy graves. Iniciaste diciendo cómo miras tú la acción del arbitraje en la actualidad, porque los árbitros tienen en bandeja de oro, en bandeja de plata el partido de fútbol, lo que no pasaba con nosotros. Nosotros teníamos que ir a labrar ese partido de fútbol. Ahora están muy bien garantizados los señores árbitros. Es más, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha hecho todo un gran esfuerzo para llegar a manejar mejor los niveles del árbitro de fútbol. Cursos, estadísticas, pruebas de rendimiento para nivel físico, para nivel académico,
no solamente pasando un año, sino cada trimestre. Entonces se viene a hacer evaluaciones y se viene a calificar a los árbitros hilando bastante fino. Y ahora el árbitro tiene que ser consciente de que debe trabajar con honestidad absoluta, con conocimiento profundo de las reglas, con un criterio de mantenerse con distinción como debe ser, como un caballero fuera y dentro del terreno de juego. Es decir, ya hay una sujeción más apreciable mandato por la Comisión Ecuatoriana de Fútbol. Una comisión de arbitraje puede estar con errores, sí, los tiene, pero está mejor manejada que lo que teníamos nosotros. Solamente un comité de penas que simplemente imponía sanciones, pero que no sabíamos los árbitros por qué nos habían impuesto la sanción. No sabíamos, árbitro fulano de tal, 3 fechas de suspensión. El por qué, nunca sabíamos. Lo que pasa es que, mi querido Ramiro, de evolución, todo tiene que ir a evolución a favor de. A favor de. 2 minutos, mi querido Ramiro. Cuéntame cómo te retiraste del fútbol. En 2 minutos, porque ya estamos pasando del tiempo. Los hermanos Torres Murillo nos retiramos del fútbol clamado de honores, pero nos retiramos por hechos injustos. Yo arbitraba un partido en Ambato, en el Bellavista. Jugaba el equipo Bonita Banana con el técnico universitario que aparecía en el fútbol ecuatoriano. El técnico universitario al Bonito Banana le ganaba 3-0, no tenía ninguna trascendencia de incomodidad. De la parte de atrás mía, frente con frente a la tribunilla que hay en el Bellavista de Ambato. Es la techada de madera. Exacto. La tribuna Venus le llamaban, porque era dada por el calzado Venus. Ya, y ahí en ese sector lanzan un balonazo y me llegan en la cabeza y la exasperación de los elementos que estaban en la tribuna. Regreso a ver y encuentro a un solo jugador. Era un jugador argentino que, como sentí como agresión, le saco la tarjeta roja. No tomó la precaución de lanzar el balón arrastrado para que no pase eso. Lanzó el balón. Ya, me llegó. El señor, cuando le saqué la tarjeta roja, me dijo, yo no lo hice con intención, señor Torres, yo le tengo mucho respeto a su persona. Le digo, yo también le tengo mucho respeto a usted, pero no puedo bajar esta tarjeta. Se va. Se va. Con la particularidad que yo no utilicé mucho la tarjeta roja, sino que trabajé para guiar al futbolista, para que sea bueno, para que no cometa desmanes. Contadas ocasiones utilicé la tarjeta roja. Y ese fue un gran principio, y ese fue el principio de los hermanos Torres, cuando ya nos tenían, pero teníamos que sacarles. Cuando la cosa era grave, absolutamente tenían que irse. Bueno, tras esa circunstancia, le suspendieron a este señor jugador 1 año calendario. Asistí yo a la Comisión Nacional de Arbitraje, cuyo presidente era el coronel Hernán Torres Bonilla, papá de nuestro distinguido amigo y gran dirigente Patricio Torres Mora. Ya, mi saludo para esas personas y que en paz descanse el coronel. Bueno, y me dicen, ¿cómo va a ser justo esta situación? El sistema de informe era en una sencilla tarjetita que recuerdo, yo mismo la creé, pero en una tarjetita sí solamente se ponía infringe reglas del jugador 5. Allá cogen por infracción de reglas, en el estatuto dice tanto de multa o tanto de... No se alcanza a hacer más análisis. Me pidieron que haga un elemento
de mayor juicio para el informe arbitral. Y decía, deber número 18, fundamental en el arbitraje, en el fútbol, el deber 18, informar todo lo que sucede en el terreno de juego y fuera de ello. Le hice la planificación en algo que hoy le llamaron desde ese tiempo una sábana para nomás de que esa sábana sirve hasta ahora. Y fue creada, no voy a decir que fue invento, no, pero fue un acomodo hecho de los informes de la Confederación Sudamericana a nuestro nivel, que ha servido muchísimo. Entonces, le pusieron un año calendario al señor jugador y tras esta espontánea intervención mía, diciendo que el señor en realidad se justificó y que no quiso obrar de esa manera brutal, le levantaron la suspensión. Pasó 8 días y a los 8 días me ponen el año de suspensión a mí. ¿Te pasaron a ti? Sí, me pasaron a mí diciendo que me he retractado en el informe. Y no es que me retracté, pues lo que yo fui a hacer es una decente información para hacer prevalecer la verdad y hacer prevalecer la justicia. Ante esta injusticia, los árbitros Torres, recuerdo, veníamos de Riobamba y en La Avelina compramos Últimas Noticias, sabemos, árbitro Ramiro Torres suspendido, un año calendario. ¿Cómo va a ser justo? Hacemos el análisis de la situación. No, esto no puede ser. Nos retiramos del arbitraje. Con honor nos retiramos del arbitraje. Nadie nos ha retirado, ni nadie nos ha suspendido, ni nosotros podríamos haber regresado, pero no estábamos jugando al retiro. Y mi padre, en ese sentido, nos dio toda la posibilidad de que seamos honestos y que nos mantengamos en esa posición. Muy bien, mi querido Ramiro. Ese fue el motivo del retiro de todos los Torres del arbitraje. Una pena inmensa, porque con mi acción, que es injustificable, tuvieron que retirarse elementos de valor inmenso. Mi hermano Pablito era jovencito en el arbitraje. Mi hermano René, una potencia de árbitro. Edgar, Fausto, Raúl, eran magníficos. Y ya claro, 7 hermanos varones fuimos. De los 7, 6 nos hicimos árbitros. Rubén Darío nos hizo árbitro por una circunstancia. No encontró trabajo aquí en el Ecuador, se fue a Colombia y ahí se entregó al trabajo en Canal 10 de televisión. Eddie, estoy a tus órdenes para cuando tú quieras. Quedan muchas cosas por analizar, por resolver, por decir qué más se ha hecho, cursos, congresos, es decir, una cantidad de cosas, pero el único valor, el único afán que tengo es la superación del fútbol ecuatoriano, y esa superación se hace con la superación del arbitraje del fútbol. Muchas gracias, Ramiro. Quedamos mucho. Tenemos que tener una semana por lo menos de programa para analizar todo eso. Pero amigos televidentes, les tengo una linda sorpresa para la siguiente semana. Ustedes saben que Leyendas de Pichincha va todos los lunes a partir de las 19 horas. El siguiente programa, vamos a hacer la mesa redonda. Va a estar Marco Peralbo, va a estar Edgar Villarruel, va a estar Lucho Granda y va a estar Ramiro otra vez. Vamos a hacer una tertulia entre los 5. Así que tal vez tengamos un poquito más de tiempo para desarrollar. Sé que va a ser una cosa extraordinaria y mucho material, un tesoro hay entre todas estas personas del fútbol de Pichincha, donde vamos a analizar muchas circunstancias. Gracias, Ramiro. Un gran abrazo. Y a ustedes, de igual manera, un abrazo. Mi despedida con el público que gentilmente nos escucha. Gracias, Ramiro. Gracias, un abrazo, gracias. Y todos, ya sabemos, estamos en un solo partido, en un solo equipo. Todos nos ponemos la camiseta tricolor, pero para salir adelante. No te muevas de tu casa, quédate en tu casa, que tenemos que vencer en este gran partido. Muchas gracias.
Una producción más de G Sports, Generación Deportiva Periodística.